Luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, ya en el año 1920, el mundo experimentó una pandemia. Fue la pandemia de la gripe. Se conocía también como la pandemia de la gripe española. Esta fue propagada principalmente entre los soldados, en el avance de las tropas que se hacían durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y causó la muerte de 50 millones de personas. 5 veces más muertes de lo que la misma guerra causó. Fue en este contexto que surgió una enfermedad desconocida para la gente y se convirtió en una epidemia que contagió más de 1 millón de personas, ¿sí? Y imagínense la cantidad de gente que ya venía muriendo y ahora surge una nueva enfermedad donde se contagia 1 millón de personas. Y en un principio se la relacionaba con la gripe. Sin embargo, se trataba de otra enfermedad. Se trataba de la encefalitis letárgica. Esta enfermedad comenzaba a manifestarse con síntomas leves, ¿sí? Así como la gripe, con fiebre alta, vómitos, dolores de cabeza y dolores de garganta, pero luego esta enfermedad se convertía en algo totalmente degenerativo para la persona, ¿sí? Que ocasionaba alteraciones en la visión, desórdenes en los movimientos, así como el Parkinson, o la rigidez absoluta de los músculos, a tal punto que la persona quedaba entumecida. También causaba mutismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas de repente quedaban mudas, ya no podían comunicarse con los demás, eran incapaces de hablar. También ocasionaba trastornos en la conducta, como la psicosis. Esta psicosis ocurre cuando una persona pierde o queda desconectada de la realidad y comienza a delirar viendo y escuchando cosas que no existen, ¿sí? En los niños ocasionaba comportamientos erráticos. Los niños andaban caminando como perdidos. Algunos caminaban con los ojos cerrados como si estuvieran sonámbulos, ¿sí? Y también ocasionaba un sueño profundo capaz de sumir a las personas a un estado vegetativo que podía durar décadas. Las personas quedaban prácticamente dormidas por décadas. Ahora las personas contagiadas con esta enfermedad fueron conocidas por la gente de esa época como estatuas vivientes. Imagínense ustedes una persona normal que habla, sonríe, ¿sí? Que puede caminar, que puede correr, de repente, literalmente enfrascada dentro de un cuerpo sin poder comunicarse con el mundo. Muchos murieron en esta condición sin ningún tipo de esperanza. Sin embargo, ya 60 años después, en 1966, en un hospital de Estados Unidos, un médico llamado Oliver Sacks probó en las personas, estas personas aletargadas, un medicamento que se utilizaba para las personas que sufrían de Parkinson. Era el L-Dopa, se llamaba este remedio. Ahora los que fueron testigos de este tratamiento que se comenzó a hacer en las personas, realmente quedaron sorprendidas cuando de repente personas que habían estado literalmente convertidas en estatuas vivientes, después de 30, 40 años despertaban de su letargo y de la nada empezaban a moverse, empezaban a caminar dentro del hospital y comenzaban a bailar, comenzaban a sonreír, comenzaban aún a relacionarse con otras personas. Realmente era un milagro. Esta droga había ocasionado que estas personas tuvieran un despertar, ¿sí? Pero luego de un tiempo ocurrió que este medicamento comenzó a hacer efecto en las personas. Y por más que los médicos se esforzaron en aumentar las dosis, ya los pacientes comenzaban a volver a manifestar los mismos síntomas que al principio de la enfermedad. Y todas esas personas que después de muchísimos años volvieron a revivir, quedaron nuevamente convertidas en estatuas vivientes. Quedaron adormecidas nuevamente. Algunos no podían despertarse.
otros quedaban con su cuerpo rígido, otros ya no podían hablar y otros volvieron a tener los síntomas parecidos al Parkinson. Ahora, esto me recuerda el estado espiritual de muchos cristianos que luego de haber experimentado la libertad del pecado y de la nueva vida que Cristo nos da, de repente vuelven a sumergirse en un letargo o en un adormecimiento espiritual que los deja en la antigua condición que tenían antes de conocer a Cristo. Habían experimentado una nueva vida, parecían vivos, pero algo pasó que de nuevo volvieron a adormecerse. Ahora, hay muchos cristianos que cíclicamente experimentan despertares espirituales, pero estos despertares no duran mucho tiempo. Y después de un tiempo de haber estado en plena comunión con Dios, de haber estado sirviendo al Señor, de haber experimentado la verdadera vida que Cristo da, vuelven a quedar dormidos. ¿Sí? Son cristianos que hoy están bien con Dios, pero mañana ya la pasión, el entusiasmo, ¿sí? con la que buscaban a Dios, con lo que servían a Dios, se vuelve a apagar y quedan aletargados nuevamente. Ahora, la Biblia describe el adormecimiento espiritual como un estado de letargo y apatía en la vida espiritual. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar en la vida cómo Dios alerta y nos exhorta a salir de ese estado o de esta condición de adormecimiento. Por ejemplo, vemos aquella carta en el libro de Apocalipsis donde Dios reprocha a la iglesia de la Odisea la actitud indiferente hacia Él. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Estas son las palabras de Dios a esta iglesia que se había adormecido, que nuevamente había entrado en un letargo espiritual. ¿Y cuáles son los síntomas del adormecimiento espiritual? Así como en cualquier enfermedad, y así como en esta enfermedad, ¿no es cierto?, de la encefalitis letárgica, los primeros síntomas de una enfermedad en nuestro cuerpo son el dolor y la fiebre, ¿sí? Y esto no es malo, porque nosotros sabemos que la fiebre es un mecanismo de autodefensa que tiene el cuerpo para comenzar a combatir una enfermedad. Ahora, en nuestra vida espiritual ocurre algo parecido. Hay primeros síntomas que aparecen cuando nosotros comenzamos a alejarnos del Señor. No es la fiebre, no es el dolor del cuerpo, pero sí es una tristeza que viene de parte de Dios a nuestros corazones. Es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Pablo nos enseña que al pecar Dios produce en nosotros una tristeza que nos lleva al arrepentimiento y nuevamente nos lleva a la comunión con Dios. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, estamos listos para salir rápidamente de esta enfermedad que es el adormecimiento espiritual. ¿Sí? O sea que el primer síntoma que nosotros vamos a sentir es dolor al pecar. ¿Sí? Dolor al pecar, una tristeza que viene de parte del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos alerta y dice: guarda que algo está mal. Hay algo en tu vida, hay algo que estás haciendo que te trae tristeza y que te incomoda. Ese es el Espíritu Santo, que así como el cuerpo produce fiebre y te alerta, el Espíritu Santo comienza con este dolor, con esta tristeza, a tratar en nuestras vidas
para que rápidamente retomemos el rumbo. Ahora, en una enfermedad común y corriente, una vez que combatimos estos síntomas, rápidamente podemos curarnos. Pero esta enfermedad, la encefalitis letárgica, o le decían la enfermedad del sueño también, tiene una característica que es degenerativa. Arranca con síntomas leves, pero a medida que pasa el tiempo, esta enfermedad se va empeorando y los síntomas son cada vez peores. Entonces el primer síntoma era esa alerta que viene del Espíritu Santo, ¿no? Como si fuera la fiebre. Pero al igual que esta enfermedad, hay otro síntoma por el cual nosotros podemos darnos cuenta que nos estamos alejando de Dios y que estamos comenzando a adormecernos espiritualmente. La encefalitis letárgica producía rigidez muscular crónica en las personas. Literalmente quedaban hechas unas estatuas. Ahora, el pecado no confesado produce en nosotros un adormecimiento espiritual que nos causa un endurecimiento del corazón o la cauterización de la conciencia. ¿Sí? Pablo nos enseña en 1 Timoteo 4:2 que quienes deciden desobedecer a Dios voluntariamente comienzan a sufrir de una cauterización de la conciencia. El Espíritu Santo comienza a advertir, pone la fiebre, como dijimos recién, ¿no? Guarda, prende una alerta, guarda que te estás alejando. Hay algo malo en tu vida espiritual que hace que vos comiences a perder tu comunión con Dios. Pero cuando nosotros no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te advierte una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que llega un momento que nuestra conciencia queda como anestesiada. Y ya esa conciencia que acusaba de pecado a nuestros corazones y nos hacía volver a Dios, ya no manda más esos impulsos que nos hacen sentir el dolor al pecar. ¿Sí? Nuestra conciencia deja de funcionar y no envía más culpabilidad al corazón por el pecado cometido y perdemos la comunión con Dios. Israel fue un claro ejemplo de esto. Resulta que Dios los mandó conquistar la tierra de Canaán. Y en una ocasión se juntaron y mandaron a espías. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Entre ellos fue Josué, fue Caleb. Pero resulta que al volver, solamente 2 fueron los que dieron testimonio de que si bien iba a ser difícil conquistar la tierra, Dios podía dársela. Y no dudaron y tuvieron fe, pero el resto comenzó a desalentar al pueblo de Israel y a decir, nos van a aplastar como langostas. Es imposible, tienen murallas altísimas, no vale la pena. Y dudaron de lo que Dios les había dado. Y Dios se enojó mucho. Se enojó tanto Dios con esta gente que les dijo, ustedes no van a ver la tierra prometida. De hecho, el pueblo de Israel quedó condenado a vagar por el desierto 40 años como consecuencia de la falta de fe y como consecuencia de que todos los que decidieron no confiar en el Señor, dijeron, es mejor que nos volvamos a Egipto. De hecho, vamos a nombrar un capitán para que nos lleve de nuevo para la tierra de Egipto. El autor de los Hebreos nos exhorta a no ser rebelde a Dios como lo fueron aquellos israelitas. Dice Hebreos 3 del 15-16, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Cuál era la provocación? Justamente este suceso donde muchos decidieron volverse a Egipto. Símbolo de la esclavitud del pecado, símbolo de la esclavitud a la idolatría. O sea, muchos estaban decididos a negar al Señor. Y esa fue una provocación para el Dios. Entonces el autor de Hebreos dice, no endurezcan sus corazones así como lo hicieron aquellas personas. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
Muchas veces la Biblia nos advierte que no endurezcamos el corazón. Esto significa que no nos rebelemos contra Dios hasta el punto de que ya no podamos volvernos a Él en busca de perdón. Amén. Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, pero también es un Dios justo. Y también es un Dios amoroso que es capaz de perdonar. Pero Él quiere que si hay algo en nuestras vidas que está haciendo que nos durmamos espiritualmente y que nos alejemos del Señor, quiere que lo saquemos de raíz. El Espíritu Santo te viene hablando, nos viene hablando y poniendo tristeza en nuestro corazón, poniendo convicción de pecado, porque esa es la obra del Espíritu, convencernos de pecado. Pero si nosotros no queremos obedecer, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo no te va a decir más nada. ¿Cuántos recuerdan ese versículo en el libro de Romanos que dice que los seres humanos, que los hombres fueron tan necios que decidieron aún no adorar más a Dios, decidieron cambiar de así el uso natural, ¿sí?, de tener relaciones los hombres con la mujer, y Dios dice que los entregó a sus pasiones, ¿sí? Dice que Dios dijo de alguna forma, bueno, eso es lo que quieren hacer, háganlo, pero las consecuencias las van a pagar ustedes. Entonces el Espíritu Santo nos habla, a veces pasan semanas, a veces pasan meses, a veces pasan años, y nosotros creemos que Dios no se dio cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, pero en realidad Dios está siendo misericordioso y está esperando que nos arrepintamos. Pero va a llegar un día en que el Espíritu Santo se va a callar y nuestros corazones van a ser adormecidos y no vamos a escuchar más la voz del Señor. Otro síntoma que nos deja bien claro que nos estamos quedando dormidos espiritualmente, por ejemplo, es así como la encefalitis letárgica producía un sueño profundo, sumiendo a las personas en un estado vegetativo. El adormecimiento espiritual produce en nosotros la falta de pasión y entusiasmo por las cosas de Dios. Comenzamos a quedarnos dormidos en un estado de letargo permanente, desconectado de la realidad, desconectado de Dios. Y ya no oramos, ya no leemos la Biblia, perdemos nuestra intimidad con Dios. Ya no tenemos fe en que el Señor pueda hacer cosas en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Perdemos la confianza de Dios y quedamos totalmente debilitados y vulnerables a las tentaciones del diablo. Quedamos dormidos, adormecidos, sin capacidad de reacción. Y esto ocurre cuando nos empezamos a dormir espiritualmente, ¿sí? Otro síntoma que nos dice que nos estamos quedando dormidos es, por ejemplo, así como la encefalitis letárgica producía mutismo, las personas quedaban mudas. El adormecimiento espiritual produce en nosotros la ausencia de testimonio. Ya no queremos hablar más de Dios a nadie. Antes estábamos apasionados de las cosas de Dios. Éramos capaces de ir a la plaza, predicar en las plazas, darle folletos a la gente, predicar en nuestras familias, ¿sí? Estábamos apasionados, despiertos realmente. No veíamos la hora de contarle a las demás personas lo que Dios había hecho con nosotros. Pero cuando nos adormecemos y esta enfermedad comienza a dominar nuestras vidas, nos quedamos mudos. Así que si no tenés ganas de predicar el Evangelio, si no tenés ganas de hablarle a otros del Señor, es una alerta que tal vez te esté diciendo que te has contagiado de un letargo espiritual, de un adormecimiento espiritual. La encefalitis letárgica producía trastornos en la conducta como la psicosis, que ocasionaba que las personas vieran o escucharan cosas que no existían. Quedaban desconectados de la realidad. Ahora,
el adormecimiento espiritual es muy parecido. ¿Sí? Comenzamos a ver y a experimentar cosas que no existen. Creemos que el Señor ya no está más con nosotros. Creemos que no vale la pena confesar nuestros pecados porque el Señor no nos va a perdonar. Y esto es mentira. Es una mentira del diablo que nosotros comenzamos a creer. Creemos que el Señor ya no nos puede restaurar. Comenzamos de alguna forma a delirar de cosas que no son reales. ¿Sí? Y nuestra conducta es afectada. Andamos erráticos. Caminamos sin sentido. Igual que las personas que sufrían de esta enfermedad. Otro síntoma que tenía la encefalitis letárgica era que producía alteraciones en la visión. En algunos casos las personas veían doble, en otros casos las personas perdían un poco la visión. Y de la misma forma, la enfermedad del adormecimiento espiritual hace que nosotros perdamos la visión espiritual. ¿Sí? Ya no tenemos más deseo de servir al Señor. No tiene sentido. No tiene sentido servir al Señor. Nos convertimos en personas que ya no llevan más frutos espirituales, en personas que son improductivas, en personas que ya no tienen crecimiento en comunión con Dios. Perdemos la visión, perdemos el llamado que el Señor nos ha dado a cada uno, lo olvidamos. Y el Señor en esta noche quiere que nosotros reaccionemos. Porque esta enfermedad sí tiene cura. Y la cura viene dada por la confesión de nuestros pecados y por la conversión de nuestros corazones. Por el cambiar el rumbo en que estamos viviendo y volvernos al Señor. La única manera de no contagiarnos de la enfermedad del adormecimiento espiritual es mantener una relación viva y activa con Dios. ¿Sí? Una relación verdadera con Dios, no de domingo a domingo, no de oraciones por los alimentos, ¿sí? Oraciones cortitas, repetitivas, sino una verdadera comunión con Dios. El antídoto para curarnos de esta enfermedad es permanecer en la oración y en la búsqueda de Dios. La lectura y la meditación de la Biblia, la comunión con otros creyentes y el servicio a los demás, y la rendición y la sumisión a la voluntad de Dios, confesando nuestros pecados, abandonándolos y buscando ser llenos del Espíritu Santo. Tiene cura esta enfermedad. Todavía el Señor te está esperando a que reacciones. Y en esta noche el Señor nos dice, así como en el libro de Efesios 5, 14, 18, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo te dice el Señor? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche y advertirnos para que reaccionemos. Y si hasta este momento nos hemos alejado del Señor, hemos dejado que esta enfermedad del adormecimiento espiritual domine nuestros cuerpos y nuestras mentes, el Señor dice, todavía es tiempo de arrepentirte, de pedir perdón y de levantarte. Y de levantarte de la condición en la que estás. El Señor lo puede hacer, amén. Y el Señor quiere que en esta noche tomemos una decisión. Y la decisión es levantarnos de una vez por todas. Levantarnos de una vez por todas de este estado. Y el Espíritu Santo
va a comenzar a llenar nuestros corazones y va a ser Dios mismo el que comience a poner en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. No está en nuestras fuerzas, sino está en creer que el verdadero antídoto para que nosotros no durmamos espiritualmente es darle el control absoluto al Señor de nuestros corazones. Amén.